Amados, no hay palabras para expresar la gratitud que tengo con Dios por todo lo que ha hecho en mi familia y en mí. Y también quiero, en segundo lugar, agradecerles a todos ustedes sus oraciones y el apoyo que nos han dado. Déjenme decirles que hemos visto el amor de Cristo orando a través de cada uno de ustedes y hemos experimentado el poder de la oración. Así que si estamos aquí hoy es por la gracia de Dios y también por las oraciones de todos ustedes, y estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio de poder estar nuevamente junto a ustedes adorando a nuestro Dios. Créanme que les extrañaba y después de un mes sin predicar, pues ahora tengo deseo de predicar, así que prepárense que el mensaje de hoy va a ser largo. Estoy bromeando. A todos que nos visitan el día de hoy, pues estamos honrados con su presencia. Si usted nos visita por primera vez el día de hoy, pues sea bienvenido. Estamos felices de que usted nos visite y esperamos que usted sea bendecido y que obviamente salga de este lugar lleno de la presencia de Dios y que desea hacer de esta iglesia su hogar. Así que si nos visita por primera vez, sea bienvenido. Muchas gracias a todos. Pueden tomar sus asientos, hermanos, disculpen. Estoy emocionado por estar aquí. La razón por la que estoy aquí, obviamente, es compartir con ustedes la palabra de Dios y les invito a que abran sus Biblias. Vamos a continuar con nuestra serie en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, 1 Corintios capítulo 3. Y hoy vamos a continuar en los versos 10 al 17. Por amor a ustedes no voy a ir todos los versos porque son muchos y obviamente es un pasaje riquísimo, tiene una enseñanza profunda, muy especial, y voy a compartirla quizás en 2 semanas o en 3, no sé, depende de cómo vaya todo, ¿verdad? Pero el día de hoy nada más vamos a ver los dos primeros, la primera parte de estos versos preciosos. 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 17. Abra ahí su Biblia, por favor. Voy a leer este pasaje. Dice así la Escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú te has revelado y en ella nos has enseñado, Padre, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias porque no hay nadie más a quien podamos acudir que nos pueda enseñar la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y en esta mañana venimos a ti en busca de consejo, en busca de dirección, en busca, Señor, de una guía para nuestras vidas, para que podamos vivir de una manera que te traiga gloria y podamos, Señor, exaltarte con todo lo que hagamos, Señor. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados y, Señor, pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe la verdad, Señor. Ilumínanos en esta mañana, abre nuestros ojos espirituales y permite que al venir a tu palabra, Señor, la hagamos con la guía de tu Espíritu para que podamos analizarla y entenderla y sobre todas las cosas, Señor, que Él la aplique a nuestros corazones para que podamos también vivirla, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Amados, si usted mira al final del verso 9, en el capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol Pablo utiliza una nueva analogía. En la predicación anterior, Pablo habló sobre la agricultura, usó la agricultura como analogía, pero en el final del verso 9, Pablo llama a la iglesia local el edificio de Dios. El edificio de Dios. Así es como llama Pablo a la iglesia local.
Y obviamente el punto del apóstol es que los creyentes, o sea, usted y yo y todo creyente es el templo del Espíritu Santo. Usted es el templo de Dios. La Biblia dice que la Trinidad habita en los creyentes. Por tanto, la iglesia no es el edificio, no es el lugar donde usted se reúne. La iglesia es el pueblo de Dios, son todos aquellos que han sido redimidos, en los cuales Dios habita, y el templo de Dios somos usted y yo. Ahora, en estos versos que vamos a empezar a ver el día de hoy, el apóstol Pablo nos explica que la obra de edificar la iglesia de Dios es una empresa conjunta entre, obviamente, el Señor, que es el principal constructor, ¿verdad?, y sus colaboradores. Pablo ha venido diciendo que somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo. Hombres como Pablo, como Pedro, como Apolos, o sea, los apóstoles y los profetas del primer siglo fueron usados para establecer los cimientos de la iglesia, ¿verdad? Y hoy los evangelistas, los pastores, los maestros continúan esta misión de predicar y enseñar la palabra de Dios por la cual la iglesia es edificada. Es la misión de los colaboradores de Dios. Pero en última instancia yo quiero que usted entienda que esta obra también está involucrado todo creyente genuino. En la obra de edificar la iglesia, en última instancia, todos los creyentes estamos involucrados. Todos tenemos participación. Todos, usted y yo y todos los creyentes estamos colaborando con Dios en edificar su iglesia local, su iglesia en este lugar. Pero, si nosotros vamos a edificar la iglesia local de la forma que Dios quiere que lo hagamos, si vamos a edificar la iglesia local de la manera que Dios quiere que se edifique, de la manera que Dios quiere que se construya, debemos cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones. Y ahora les recuerdo que en 1 Corintios capítulo 1 hasta el capítulo 4, el apóstol Pablo está confrontando el pecado que había en la iglesia de Corinto. En aquella iglesia existían disensiones y divisiones entre los miembros. Algunos creyentes estaban escogiendo a sus predicadores favoritos y unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Apolos, y estaban poniendo sus ojos en aquellas personas. Pablo continúa en estas palabras que vamos a analizar hoy, de alguna manera confrontando este pecado, y él cambia su argumento, y vamos a ver que el argumento que él usa en estos versos es el juicio que ocurrirá en la segunda venida del Señor. El juicio que ocurrirá en la segunda venida del Señor. Ahora, si usted ve en el título del mensaje, yo le puse el juicio del bema, ¿ok? Y obviamente voy a explicar qué significa el término bema la próxima semana, no la vamos a ver el día de hoy porque lo vamos a ver en su contexto, pero básicamente significa el juicio por las obras de los creyentes. O sea, el punto es que usted y yo tendremos que darle cuenta al Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Tendremos que darle cuenta al Señor de lo que hacemos. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1 que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Recuerda eso? O sea, y digo esto porque es importante que usted entienda, la Biblia habla de juicio y que todos los hombres compareceremos ante Dios para ser juzgados, ¿cierto? Pero los creyentes que están en Cristo, sus pecados pasados, presentes y por venir han sido perdonados. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8:1, no existe condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo todos nuestros pecados pasados, presentes y por venir fueron juzgados y condenados y fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, ¿ok? Eso no significa que los cristianos no seremos juzgados. La Biblia dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Seremos los primeros. Solo que el juicio para los creyentes
no será para salvación o condenación, sino para recompensas o, en otro caso, cuando las personas no usan bien su tiempo, sus talentos y su tesoro, no recibirán las recompensas del Señor. En otras palabras, algún día tendremos que dar cuenta de cómo empleamos nuestras vidas, cómo vivimos, cómo honramos al Señor con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestros tesoros, ¿verdad? Ahora, en este pasaje, Pablo nos explica también cómo el comportamiento mundano y carnal, y ese era el problema de la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto era una ciudad corrupta por el pecado, y el pecado era rampante, ¿verdad? Pero déjenme decirles, no era solamente Corinto, vivimos un tiempo hoy en que el mundo en que estamos viviendo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos viviendo un tiempo increíble, y la Biblia dice que a medida que pase el tiempo, las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar, lamentablemente. Y los hombres cada vez van a ir más y más al pecado, ¿verdad? Y Pablo explica que el comportamiento mundano y carnal y que las divisiones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio afectarán las recompensas que el Señor Jesús dará a todos los creyentes genuinos cuando Él regrese. Ahora, en estos versos Pablo utiliza 5 imágenes de la construcción. 5 imágenes de la construcción. Recuerde, dijimos que él habla de un edificio que está siendo edificado. ¿Ok? Y nos explica lo que sucederá en el juicio de las obras de los creyentes. Y esa es la idea central de este pasaje. 5 explicaciones sobre el juicio de las obras de los creyentes. 5 explicaciones sobre el juicio de las obras de los creyentes. Ahora, ¿cuáles son esas explicaciones? Bueno, el apóstol nos explica lo que sucederá en el juicio de las obras de los creyentes a través de las imágenes de un arquitecto, y es lo que vamos a ver en el verso 10, y el fundamento en el verso 11. Obviamente hay 3 más, están los materiales en el verso 12, la prueba en el verso 13 y los obreros en el verso 14 al 17. Pero por amor a ustedes nada más vamos a ver los 2 primeros el día de hoy. ¿Ok? El arquitecto, verso 10. Y ahora voy a leer de la Biblia de las Américas. La primera vez que leí este pasaje lo leí en la Reina Valera. Pero la lectura ahora voy a ir explicando de la Biblia de las Américas. Dice así la versión de la Biblia de las Américas: conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Pablo está hablando ahí, ¿ok? Y fíjense lo que él dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Y Pablo comienza así para evitar cualquier confusión, ¿ok? Pablo declara que su llamado al ministerio apostólico es resultado de la obra, de la gracia de Dios en él. Recuerde, cuando Pablo fue llamado a salvación, él no era una persona que estaba buscando a Dios. Él no era, como mucha gente piensa, que la gente hoy, los incrédulos buscan a Dios. Los incrédulos buscan las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios, pero la Biblia nos dice en Romanos 3:10, Romanos 3:10 en adelante, que no hay quien busque a Dios. Las personas buscan las bendiciones, pero no al que bendice, no al Dios verdadero. Y fue por la gracia de Dios que Pablo fue rescatado. Cristo le apareció en una visión y él fue transformado, y Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Ok? Y Pablo fue llamado por Cristo a ser uno de sus apóstoles. De hecho, fue llamado a ser el apóstol de los gentiles. O sea, el apóstol de todos aquellos que no eran judíos. Recuerden, durante su ministerio terrenal, Cristo llamó a 12 hombres. Y estos fueron los apóstoles de Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo. Y apóstoles de Jesucristo solamente están estos 12 hombres. Obviamente ustedes saben que Judas traicionó y se ahorcó. Después está Matías y después está Pablo. Y después de eso, Pablo dice que él es el último de los apóstoles. No existen más apóstoles. No ha habido más apóstoles de Jesucristo. No hay apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron hombres específicos que Cristo llamó y escogió personalmente. Ahora, el punto de Pablo, cuando él empieza con estas palabras, conforme a la gracia de Dios, ¿ok? Lo que el apóstol está enfatizando aquí es que su salvación, sus dones, y que toda su obra, todo su ministerio, todo el trabajo que él hizo, que fue increíble. Cuando usted lee las epístolas de Pablo, yo me pongo a veces a tratar de meditar
en toda la obra que este hombre hizo y me parece algo monumental, increíble, imposible humanamente. La manera en que Dios usó a este hombre fue increíble, realmente. ¿Ok? Pero Pablo dice que todo eso es resultado del poder, de la gracia de Dios que estaba operando en él. En otras palabras, Pablo nunca se atribuye la gloria por su obra, por lo que él ha hecho, por los dones que él tiene y por la manera en que él ministró. ¿Ok? Él dice esto en 1 Corintios 15:10. Él dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios obrando en mí. O sea, Pablo le atribuye la gloria a Dios por toda su obra, por todo lo que él pudo hacer. Ahora, cuando pensamos en la gracia de Dios, la mayoría de las personas saben y entienden que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. En otras palabras, la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que nosotros nos hemos apartado de Dios y que hemos blasfemado su nombre, que éramos enemigos de Dios y que estábamos en rebeldía contra Él. Esa es la condición humana. Dice Isaías que todos nosotros nos apartamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la condición humana era rebeldía contra Dios, ¿verdad? Estábamos en rebeldía contra Dios. Pero cuando pensamos en la gracia de Dios no podemos pensar solo en la gracia como el acto o el favor inmerecido por el cual usted y yo recibimos salvación, sino que la gracia de Dios es el poder operante por el cual Dios transforma una vida, la salva y la sostiene hasta el día de la redención. En otras palabras, usted y yo somos salvos no por nuestra fidelidad, no por nuestros esfuerzos, sino porque la gracia de Dios obra en nosotros y nos sostiene, y la obra que Él comienza, dice la Escritura, que Él la perfecciona y la lleva hasta el final. Así que si usted y yo somos salvos, es por la gracia de Dios. Somos salvos solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres podamos ser salvos. Así que la gracia de Dios tenemos que verla no solamente como el favor inmerecido, sino como el poder o la habilitación divina por la cual Dios capacitó a Pablo para la obra particular de fundar nuevas iglesias. Fíjense, el trabajo de Pablo, la misión de Pablo como apóstol y evangelista era fundar nuevas iglesias y hacerlo no sobre el fundamento de otros hombres. ¿Qué significa? Cuando Pablo iba al campo misionero, él iba a un lugar donde nadie había predicado, donde nadie había ido antes a predicar la palabra de Dios. Y usted ve que Pablo dice eso en Romanos 15:20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo era un evangelista y un apóstol cuya misión era fundar nuevas iglesias. Era ir y predicar en lugares donde Cristo nunca había sido mencionado. O sea, Pablo no estaba tratando de ganar a otros creyentes. Pablo estaba tratando de ganar a los incrédulos para Cristo. Y eso debía ser una lección para nosotros, porque como iglesia no debemos estar tratando de cambiar a personas que están en otra iglesia para que vengan a la nuestra. Eso está mal y mucha gente usa esa estrategia, ¿verdad? Lo que tenemos es que ir a aquellos que nunca han escuchado el evangelio y predicarles el evangelio a esas personas para que ellos sean salvos. Transferir gente de una iglesia a otra no es una estrategia que tiene valor. De hecho, es algo que es abominable a los ojos de Dios. Para nosotros es algo incorrecto que usted esté cambiando de iglesia, ¿okay? En el sentido de que es Dios el que pone a las personas en el lugar donde debe estar. Por eso, nuestra misión es ir y hablarle a aquellos que están sin Cristo, ¿verdad? Y la meta de Pablo como apóstol y como evangelista era llegar a aquellos que nunca habían escuchado el evangelio. Es por eso que él dice, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y estoy leyendo nuevamente en el verso 10 de 1 Corintios capítulo 3, dice, yo, habla de sí mismo, como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Fíjense, Pablo empezó hablando de que todo lo que había hecho era por la gracia de Dios, para evitar confusión
y evitar que alguien pudiera pensar que él se estaba exaltando a sí mismo por lo que va a decir a continuación. ¿Se da cuenta? Pablo no quiere que las personas piensen que él se está gloriando o se está exaltando a sí mismo. El apóstol emplea aquí términos, palabras, que eran familiares para los corintios que conocían bien el oficio de la construcción, especialmente la construcción de templos. En Corintio había muchos templos. Por tanto, la gente conocía muy bien este oficio. Y Pablo se llama a sí mismo aquí, en este pasaje, el arquitecto, ¿verdad? El arquitecto, ¿sabe? El término arquitecto ahí viene del término griego arquitectón, que es una palabra compuesta por dos palabras, arqué, que significa regla o principio, y el término tectón, que significa artífice. Y de esta palabra se desprende obviamente nuestra palabra española arquitecto, y todo el mundo sabe lo que es un arquitecto, ¿verdad? El término arquitecto significa artífice principal. Ahora, obviamente, cuando usted y yo pensamos en un arquitecto, pensamos en la persona que diseña el edificio. Porque actualmente eso es lo que hacen los arquitectos, ¿verdad? Hacen un diseño en una hoja, bueno, ahora lo hacen en una máquina, en una computadora. Ya, de hecho, las cosas han cambiado y hacen el diseño en una computadora y la imprime, y a veces algunos hacen maquetas, ¿verdad? Yo estuve estudiando una vez arquitectura y por eso la dejé, porque había que trabajar mucho para hacer maquetas, y cuando los demás estaban durmiendo en la universidad, los que estudiaban arquitectura tenían que estar haciendo maquetas toda la noche, y no me gustó la idea. Entonces, en aquel tiempo obviamente estaba muy joven y no tenía la madurez que tengo ahora, obviamente. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. En los días de Pablo, un arquitecto conllevaba, además de la iglesia, la idea de diseñar, o sea, la idea que teníamos nosotros hoy de hacer el diseño del edificio, llevaba la idea de un constructor. ¿Ok? O sea, el arquitecto no era solamente el que diseñaba, sino que el arquitecto era una especie de maestro de obras en aquellos tiempos. Era el que estaba a cargo de toda la obra de construcción, desde el diseño hasta la elaboración. Bien, esto es importante. El arquitecto era como una especie de contratista general que supervisaba el trabajo de todos los demás subcontratistas, y quien estaba a pie de obra, estaba trabajando allí, ¿ok? Y supervisaba el trabajo de todos los demás, tanto de los subcontratistas como de los obreros, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo dice, yo fui el arquitecto, está diciendo que él es el maestro de obra del proyecto de construcción de la iglesia de Corinto. O sea, él fue el que sembró las bases, ¿verdad? Él fue el que la empezó, pero no solamente diseñó la idea de cómo iba a ser construida la iglesia, sino que él trabajó en esa obra por 1 año y medio. ¿Ok? Y la misión del apóstol Pablo consistía en establecer el fundamento de las nuevas iglesias. O sea, ese era su ministerio, establecer el fundamento de las nuevas iglesias. ¿Cómo? Predicando el evangelio, estableciendo las doctrinas y los principios para la fe y la práctica que el Cristo resucitado le había revelado directamente, según vemos en Gálatas 1, 11 y 12. O sea, Pablo establecía el cimiento de la iglesia. Era el arquitecto que venía y empezaba a trabajar allí, empezaba a laborar y sembraba la semilla del evangelio y comenzaba a edificar la iglesia. Y eso fue lo que él hizo durante el año y los 6 meses en los que trabajó entre la iglesia de Corintio. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 18, verso 11. Pablo estuvo en Corintio trabajando 1 año y 6 meses. ¿Ok? 1 año y 6 meses. Así que la misión de Pablo como apóstol de los gentiles era fundar, era plantar nuevas iglesias. Y él fue a Corintio precisamente a eso, a fundar la iglesia de Corintio. Ahora yo quiero que usted entienda algo, y esto es importante, es sumamente importante, porque la iglesia hoy parece no entender ciertas cosas. Y cuando hablo de iglesia me refiero a la iglesia en sentido general, no a nuestra iglesia solamente. Toda iglesia debe ser edificada, toda iglesia debe ser edificada, escuche muy bien esto, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso dice Efesios 2:20. ¿Ok?
Ahora, algunos han usado este texto fuera de contexto para decir que por eso es que tienen que haber apóstoles hoy. Bien, pero eso es un error, porque Efesios 2:20 dice que la iglesia, los apóstoles y los profetas establecieron el fundamento de la iglesia. ¿Y cuántas veces se pone el fundamento? Una vez. ¿Quiénes pusieron el fundamento? Lo pusieron Pablo, Pedro, Mateo, los apóstoles de Jesucristo. Ellos establecieron el fundamento de la iglesia. Y toda iglesia hoy debe estar fundada sobre las doctrinas que enseñaron Pablo, Pedro, Juan, no la doctrina de ningún otro. Cuando una iglesia hoy dice que tiene un apóstol, está retando la autoridad de los apóstoles de Cristo y de Cristo mismo. Es una blasfemia ante Dios. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Y todas las iglesias deberíamos preservar la doctrina de los apóstoles, como lo hizo la iglesia apostólica. Usted ve en Hechos 2:42, dice que los creyentes de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? No los apóstoles de hoy, los apóstoles de Jesucristo. Esa doctrina es la que debe preservar la iglesia. Cuando una iglesia predica la palabra de Dios, cuando predica el Nuevo Testamento, está predicando la doctrina de los apóstoles. Cuando la iglesia predica cualquier otra cosa, no es palabra de Dios lo que está predicando. Cuando una gente hoy dice que es apóstol y que trae nueva revelación, está blasfemando el nombre de Dios y está yendo contra un principio que es básico de la iglesia evangélica. Y es que solo la Escritura es la palabra de Dios. No existe otra revelación. Solo la Escritura fue uno de los principios de la Reforma Protestante. Solo la Escritura tiene autoridad para cautivar la conciencia y la mente de los creyentes, y solamente ella, porque es inerrante, infalible, supremamente eficaz, tiene la autoridad para transformar la vida y el corazón de los creyentes. Y en ella está la doctrina de la cual usted y yo debemos nutrir nuestras vidas espirituales. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Es básico, porque la única manera de edificar la iglesia correctamente es cuando la iglesia está siendo edificada sobre la verdad enseñada por la palabra de Dios. No es mi palabra, no soy yo, no es ningún maestro humano, no es ningún líder de hoy. Al final de cuentas, la misión de los pastores y de los evangelistas de hoy es predicar la palabra de Dios y no salirse de ahí. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me gustaría, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, la obra de Pablo demostró que él era un maestro de obras sabio. Fíjense que él mismo dice, sabio arquitecto, ¿verdad? Y el término que usa ahí es sofos, de hábil, experto. La versión Reina Valera del 1909 y la Reina Valera revisada del 60 y del 77 traduce este término como perito, o perito, perdón. Y un perito es una persona que es un entendido o un experto en determinada materia. ¿Ok? Un hombre así sabe qué cimientos se deben poner y cuál es la mejor manera de hacerlo. En otras palabras, Pablo era un experto en fundar iglesias. Por eso él dice que él era un arquitecto, ¿verdad? Y en el contexto tiene que ver no solo con la sabiduría espiritual que Dios le otorgó a Pablo. Recuerde que Pablo fue un hombre a quien Cristo le reveló directamente el Evangelio. O sea, como digo, la obra de Cristo en Pablo fue sublime, ¿verdad? Sino también con la sabiduría práctica, la habilidad con la que el apóstol estableció la estrategia que le permitió fundar una gran cantidad de iglesias en un tiempo récord. Ahora, miren, Pablo siempre comenzaba su ministerio, iba a una ciudad grande, desde donde se podía expandir el evangelio a las ciudades alrededor, ¿ok? Y empezaba a predicar el evangelio en la sinagoga. Usualmente esa era su estrategia. Y ahí trataba de ganar a algunos de estos judíos para Cristo. Y después de un tiempo, usualmente por la oposición que recibía, usaba a esos mismos hermanos para empezar a predicarle a los gentiles. Y después de un tiempo de estar ahí, lo que el apóstol hacía es que cuando ya tenía un grupo de hermanos, establecía un liderazgo calificado y entonces él partía y se iba a otro lugar a fundar una nueva iglesia. Eso fue lo que hizo Pablo en Corintios. Él fue, estableció los cimientos, estableció el fundamento, fundó la iglesia
Y después él se retiró y le llamó a Apolos para que Apolos continuara la misión, la obra que él había comenzado. Ahora, su misión, la misión de Pablo, consistía en llegar a aquellos que nunca hubieran escuchado anteriormente el Evangelio y establecer el fundamento de la iglesia predicando la verdad. O sea, esa fue la manera en que el Espíritu Santo guió a Pablo a fundar y establecer iglesias como la de Corintio, como la de Éfeso, como muchas más, ¿verdad? Y lo hizo con sumo cuidado, lo hizo con habilidad. Y después de establecer el fundamento de la iglesia de Corintio, Pablo se fue y entonces Apolo fue comisionado por él para que continuara pastoreando aquel rebaño. O sea, para que continuara edificando sobre el fundamento que él había establecido. ¿Se da cuenta? Apolo continuaría la obra de edificar aquella iglesia. Ahora, veamos a continuación la advertencia del apóstol. Dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Esta es una advertencia para todos nosotros. También, aunque cada uno se refiere principalmente a los evangelistas y los pastores y maestros que tienen la inmensa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñar la doctrina apostólica, aunque específicamente, en primer lugar, esta advertencia es para ellos. O sea, y el llamado aquí es que los que enseñamos en la iglesia, recuerde que la Biblia nos dice que no debemos hacernos maestros muchos de nosotros, porque los maestros recibirán mayor condenación. En otras palabras, cuando una persona enseña, está siendo responsable no solamente por él mismo, sino por todas las personas que reciben la enseñanza. ¿Se da cuenta? Y si lo que estamos enseñando es incorrecto, la Biblia dice que la sangre de las personas que están escuchándonos están sobre nuestras cabezas. Somos responsables por la vida espiritual de las personas que están bajo nuestro liderazgo. Y es por eso que la Biblia nos advierte que hay que tener cuidado cuando uno quiere enseñar o predicar. Debe cerciorarse de que Dios lo llamó, debe cerciorarse de que tiene el conocimiento que se requiere y que Dios está haciendo la obra en ti para que tú seas uno de sus mensajeros. De otra manera, estás incurriendo en una obra que te va a traer condenación. Los apóstoles lo hicieron con sumo cuidado y obviamente nosotros, los maestros y pastores de hoy, debemos ser cuidadosos cuando edificamos encima de la obra que ha sido establecida o fundada, ¿verdad? O sea, y cuando habla de edificar encima se refiere a la obra se refiere específicamente a la predicación y a la instrucción. Usted puede ver eso en pasajes como 2 Corintios 10:8, 2 Corintios 12:19, 13:10, Efesios 2:19 al 22. Ahora, quiero dejar también claro que esta advertencia no se limita solamente a los evangelistas y a los apóstoles, a los pastores y maestros modernos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el contexto de este pasaje deja claro que en última instancia todos nosotros somos llamados a predicar el evangelio. ¿Sí o no? Cristo nos dijo, la misión de la gran comisión fue para su iglesia. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Y ese mandato para quién es? No es solamente para el pastor, no es para el líder de evangelismo, no es para el maestro, sino que es para la iglesia. Todos somos llamados a predicar el evangelio y somos llamados a discipularnos los unos a los otros. Y es importante, uno de los grandes problemas hoy es que las personas no tienen sentido de pertenencia y van los domingos a un lugar, se sientan, escuchan un mensaje y se van y no se involucran. Pero yo quiero que usted entienda, ser cristiano significa ser discipulado. Todos necesitamos a alguien que nos discipule, usted, yo y todos. Y todos debemos ser discipulados. Alguien con quien podamos tener la confianza de ir y preguntar y aprender y que nos enseñe cómo vivir la vida cristiana. Y eso es importante. Fíjense que Jesús no dijo, vayan y prediquen. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y es importante que entendamos esa diferencia, porque la iglesia ha confundido sus prioridades. La iglesia tiene dos misiones importantes. Evangelizar, que significa predicar el evangelio a aquellos que nunca han oído, y discipular, que es tomar a una persona que ha recibido a Cristo por la fe y ayudarlo a ser de un niño espiritual a convertirse en un adulto espiritual para que pueda él mismo vivir su vida espiritual y entonces reproducirse y seguir el ciclo. ¿Entiende eso?
Esto es importantísimo y la iglesia ha perdido eso de vista. Y hacemos mucho énfasis a veces en el evangelismo, pero se nos olvida el discipulado. Y es por eso que hacemos énfasis en que toda persona que está en este lugar debía participar de una célula. ¿Por qué? Porque es en la célula, en los lugares donde nos reunimos y se puede hacer preguntas, donde usted puede tener comunión con los hermanos, orar con ellos y de esa manera aprender más. Bien, es importante que entendamos eso. Es importante que entendamos que todos nosotros estamos involucrados en esta obra. Y ahora voy a hacer esta aclaración. Cada miembro de la iglesia local, o sea, y esto va para todos nosotros, obviamente, que somos parte de esta iglesia, tiene una asignación en este proyecto de construcción. ¿Me escuchó? Todos tenemos una asignación en este proyecto de construcción. Ningún creyente debe estar desocupado. Ningún creyente debe estar sin hacer nada. Pues todos tenemos la responsabilidad de participar en la edificación de la iglesia local. Tú y yo somos colaboradores de Dios en esta inmensa tarea. Y algún día, recuerde esto, tendremos que dar cuenta ante el Señor de cómo nosotros empleamos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Ahora hemos visto en primer lugar al arquitecto, vamos a examinar el fundamento, verso 11, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ok? El fundamento. Ahora, usted sabe que toda edificación necesita un fundamento sólido, ¿cierto? Toda edificación necesita un fundamento sólido, sobre el cual se pueda construir una estructura segura. ¿Sabe? Uno de los grandes problemas que tiene Texas es que aquí los cimientos no son buenos, no hay firme. Y usted ve que, por ejemplo, las casas las construyen, lo que hacen es que viene con un equipo y le echan un poco de cemento y hacen como una placa sobre la cual edifican una casita que es la mayoría de las casitas de aquí son de palitos, ¿verdad? Y usted ve que un fósforo lo tira y se quema la casa, que es un desastre. Y si viene un vientecito se llevó la casa completa, ¿verdad? En los países como el mío, las casas son de mampostería, pero el suelo es firme. Y para hacer la construcción, usualmente se hacen unos dados, se hacen unas columnas, sobre las cuales se establecen unas columnas, y después la casa puede ser hecha de bloque, de mampostería, y arriba, en vez de un techo de cartón, tiene una placa que es de este ancho. ¿Ok? Es cemento puro por todos lados. ¿Por qué? Allá hay muchos huracanes, y si usted tiene una cajita de palito como los de aquí, cuando pase el primer huracán se va a quedar obviamente sin techo, ¿cierto? Pero el problema principal que tenemos aquí es que no hay fundamento, no se puede hacer un fundamento firme, ¿ok? Y por eso es un desastre. ¿Por qué? Porque toda estructura necesita un fundamento sólido. La cimentación es la parte más importante del edificio. El fundamento es la parte más importante del edificio. ¿Por qué? Porque va a determinar el tamaño, la forma y la resistencia de la superestructura. Cuando la estructura tiene un mal fundamento, lo que pasa es que las paredes empiezan a quebrarse. Y eventualmente esa edificación va a colapsar y se va a caer. Y usted ve eso aquí a cada rato, ¿verdad? Ve paredes que se quebrajan y tienen que venir y ponerle como unos dados abajo a la placa para levantarlo porque se están hundiendo. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento sólido sobre el cual se pueda construir. Ahora, Pablo usa aquí el fundamento en un sentido figurado, obviamente, ¿ok? Usa el término fundamento en un sentido figurado, para referirse ¿a quién? A Jesucristo y a los apóstoles y a los profetas, que son la base sobre la cual se edificó, se construyó la iglesia. Y eso es lo que vemos en Efesios 2:20, dice que somos edificados sobre el fundamento. Fíjense, la iglesia de Jesucristo, o sea, y la iglesia de Jesucristo es toda iglesia evangélica, toda iglesia en la cual se predica la palabra de Dios. Dice, hemos sido edificados sobre el fundamento. Y recuerda, el fundamento se pone ¿cuántas veces? Una vez. ¿Ok? El fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué apóstoles y qué profetas? Los de Cristo. Como dijo ahorita, aquellos que Cristo escogió. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor,
en que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa esto, amado hermano? ¿Qué significa esto para nosotros? Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Por importantes que fueron los apóstoles de Jesucristo, y obviamente fueron muy importantes, porque ellos guardaron el registro inspirado de las Escrituras del Nuevo Testamento, no fueron ellos personalmente. Cuando Pablo dice esto, no se refiere a que los apóstoles fueron el fundamento ellos mismos, sino que se refiere a la revelación divina que ellos enseñaron. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando dice que los apóstoles fueron el fundamento, se refiere no a ellos como personas, sino se refiere a sus enseñanzas, las enseñanzas que ellos transmitieron, porque ellos hablaron con autoridad la palabra de Dios. Porque Cristo los comisionó, les enseñó, durante 3 años les enseñó lo que debían enseñar, lo que debían predicar y cómo debían hacerlo. ¿Ok? Y ellos hablaron con autoridad la palabra de Dios. Y ellos fueron los encargados de guardar el registro inspirado del Nuevo Testamento. Es por eso que la iglesia hoy, cuando en una iglesia se predica la palabra de Dios, se está predicando sobre el fundamento de los apóstoles. Porque aunque los apóstoles no están entre nosotros, su palabra quedó registrada en el Nuevo Testamento. Estamos predicando una carta del apóstol Pablo. Lo que estamos haciendo es transmitirle a ustedes las enseñanzas de Pablo. Al final, esta no es mi enseñanza. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza de Pablo mismo. ¿Entiende eso? Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento está fundada sobre esas enseñanzas. Esas enseñanzas que no son otra cosa que la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles, son el fundamento sobre el cual se ha edificado la verdadera iglesia de Jesucristo. Y cada nuevo creyente es una piedra nueva en el templo de Cristo. La iglesia, que es el edificio de Dios. Recuerde, usted y yo somos el templo de Dios. Usted es la iglesia. Usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Y la enseñanza aquí, y esto es lo que quiero que usted le quede bien grabado, es que la obediencia a las enseñanzas de Jesucristo es el verdadero fundamento de la vida cristiana. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir. La obediencia a las enseñanzas de Jesucristo es el verdadero fundamento de la vida cristiana. ¿Sabe? Jesús dejó esto muy claro, más claro que el agua, en su parábola de los 2 cimientos. Mateo 7, 24 al 27, Jesús dijo esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, yo quiero que usted entienda aquí, la casa representa la vida religiosa, representa su fe, sus creencias, la manera que usted vive. ¿Okay? La lluvia, los ríos y los vientos representan el juicio divino. ¿Bien? Ahora, vemos 2 hombres, un hombre que es prudente y un hombre insensato. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué hace la diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato? Si usted ve, los 2 estuvieron expuestos a la misma enseñanza. La Biblia dice, cualquiera que oye mis palabras. Pero hay uno que respondió y obedeció y actuó en consecuencia. El otro, sin embargo, oyó, pero no aplicó. Al final de cuentas, lo que determina nuestra verdadera fe es nuestras acciones, es cómo vivimos las enseñanzas de Cristo. ¿Sabe? Mucha gente cree hoy, lamentablemente, que una profesión de fe lo puede hacer salvo. Que vinieron al altar, hicieron una oración de fe y confesaron, yo recibo a Cristo.
yo quiero que tú entiendas, la Biblia dice claro en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque su fe no cambia. El conocer la verdad no cambia su actitud. Y el punto es que la fe genuina se expresa en obra. ¿Sabe? Uno de los principios de la Reforma fue sola fide, o solo por la fe una persona es salva. Pero la fe que es genuina no está sola. La fe genuina va acompañada de obras por las cuales se expresa nuestra fe. Evidencia de que nosotros realmente creemos en Cristo y que Cristo es nuestro Señor y que lo amamos y que queremos servirle, obedecerle y vivir de una manera que le traiga gloria. Si no hay cambio en tu vida, si tú has sido cristiano por una semana, un mes, un año, 50 años, pero tú sigues siendo la misma persona y no hay cambio, tu fe es falsa. Tu fe es falsa. Y recuerda, ahí lo dice claro, el día del juicio. Ese día va a ser la decepción. Y Jesús advirtió y dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y yo les diré, nunca los conocí. ¿Ok? La fe genuina, amados, es un llamado al arrepentimiento por nuestros pecados. El pecado hiere al creyente. El creyente reconoce que el pecado es un ataque a la santidad de Dios. Y por eso, una persona que realmente es cristiana entiende que el pecado es abominable delante de Dios y que fue por nuestros pecados que Cristo tuvo que morir. Si una persona dice que es cristiana, pero vive y practica el pecado sin sentir conciencia, sin sentir dolor, su fe no es genuina. Porque el creyente genuino es habitado por el Espíritu Santo que nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. El arrepentimiento por el pecado es la primera disposición, la primera actitud de un creyente genuino. Una persona que entiende que ha estado blasfemando, que ha estado atacando la santidad, la justicia, el amor de un Dios que es soberano, un Dios que es santo, un Dios que es puro, un Dios que sublime, perfecto. En segundo lugar, el rechazo a la salvación por obras. Tenemos que entender que las obras son resultado de la fe y no el modo por el cual ganamos la salvación. ¿Verdad? Una fe genuina entiende que los únicos méritos por los cuales entrará al cielo es por la justicia de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho, no por lo que nosotros hayamos logrado. Y en tercer lugar, la confianza en la gracia de Dios para salvación a través de la fe en Jesucristo, la roca sobre la cual está fundada la verdadera iglesia. Cristo es la roca, amado hermano, sobre la cual usted y yo debemos edificar nuestras vidas, sobre la cual debemos edificar nuestra fe. Pablo fue un maestro constructor cuya misión, cuya tarea principal como apóstol fue sentar las bases del Evangelio. Ahora, ¿cuál fue el fundamento que Pablo puso en la iglesia de Corintios por la gracia de Dios? ¿Sabe? Él mismo lo explicó, dijo que él cuando llegó a Corintio decidió predicar solo a Jesucristo y a este crucificado. Usted puede ver eso en 1 Corintios 2, 1 y 2. O sea, Pablo no predicó acerca de cómo ser más exitoso, cómo ser un campeón. No. Pablo predicó a Cristo y a Cristo crucificado. Predicó el Evangelio, las doctrinas del Evangelio. Predicó la verdad, la palabra de Dios. ¿Ok? El fundamento sobre el cual es edificada la iglesia es la proclamación del verdadero Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el fundamento de la iglesia es Cristo, no hay otro. Isaías 28:16, Hechos 4:11, Efesios 2:20 y Primera de Pedro 2:6. Cristo es la piedra angular sobre la cual está siendo edificada la iglesia. Los corintios escucharon las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y recibieron ese mensaje y fueron transformados. Es la persona y la obra de Cristo revelada en la Escritura el fundamento para toda la iglesia. ¿Ok? Pablo esperaba que los ministros del Evangelio de Cristo edificaran sus iglesias y lo hicieran fielmente en armonía con ese Evangelio. El apóstol puso
en Corintios el fundamento que dudaría. Y este es el punto que quiero que también, ya estoy terminando, hermano. Un ministerio puede parecer tener éxito por un tiempo. Y usted ve, y hay iglesias que han crecido, lugares que se llaman iglesias donde no se predica la palabra de Dios, y han crecido y tienen mucha gente. Y la gente lo ve y dice, wow, tiene éxito, tremendo éxito. Y mucha gente se admira por eso. ¿Ok? Pero esos ministerios pueden tener éxito por un tiempo. Pero yo quiero que usted entienda, si la iglesia no está fundada sobre Cristo, eventualmente, escuche muy bien esto, eventualmente esa estructura colapsará. Ese grupo de personas colapsará. A lo largo de mi ministerio he visto muchas iglesias tratar de construir sobre un predicador famoso, o un método especial, o programas especiales, ¿verdad? Pero lo que sucede es que esos ministerios generalmente no perduran, al final fracasan. Los corintios, lamentablemente, estaban poniendo sus ojos, estaban enfatizando las personalidades de Pablo, de Pedro y de Apolos. O sea, estaban poniendo sus ojos en el éxito del predicador. ¡Wow! ¡Qué bien predica! ¿Verdad? Y eso es un error, amado hermano. Sus ojos no pueden estar puestos en los líderes, tienen que estar puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Al final de cuentas, es Cristo quien recibe la gloria si se predica bien. Y es Cristo quien es deshonrado si el que predica lo hace mal. Pero los ojos de la persona, la misión de los apóstoles, la misión de los profetas del primer siglo, la misión de los evangelistas y de los pastores hoy, es lo mismo que dijo Juan el Bautista, es hacer que Cristo crezca en ustedes y que nosotros menguemos cada día más. Que nuestra influencia sea menor y que la influencia de Cristo sea mayor en tu vida cada día más. Como advirtió el doctor William Henderson, ningún obrero al servicio del Señor puede enseñar y predicar con impunidad un evangelio que es contrario al evangelio de Cristo. Nadie puede poner otro fundamento para reemplazar el que Dios mismo ha establecido, porque fracasará por completo. Ningún teólogo puede cambiar el evangelio sin incurrir en la ira de Dios. Los apóstoles recibieron este evangelio de Jesús, lo proclamaron tanto a judíos como a gentiles, y luego lo transmitieron a la posteridad como depósito sagrado. En conclusión, la iglesia no descansa sobre otra base que la revelación de Cristo. Amado, hay un solo fundamento para la iglesia, y ese fundamento es Jesucristo. Cristo es el fundamento o la piedra angular, porque todos los miembros de la iglesia, considerada el templo de Dios, descansan en la obra y la persona de Cristo para salvación. Y mi pregunta para ti en esta mañana, y quiero que medites muy bien en esta pregunta, amado hermano, amado amigo, ¿estás construyendo tu vida sobre Cristo? ¿Estás construyendo tu vida sobre Cristo? Esa es la pregunta más importante que debemos hacernos, porque el reino de Dios está siendo construido sobre Jesucristo. Y cada vida individual que agrada a Dios debe ser cuidadosamente edificada sobre ese fundamento. De otro modo, el día del juicio perecerá. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es clara y en ella tú nos enseñas la verdad. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de tu palabra. Así que pedimos que el Espíritu Santo aplique estas enseñanzas. Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a examinar si realmente estamos construyendo nuestras vidas espirituales sobre Cristo, que es la roca sobre la cual está segura nuestra vida, Señor. Padre, y si no estamos viviendo de la manera que te agrada, ayúdanos también a entender que en Cristo hay perdón, hay salvación, y que Cristo es Señor, el camino, la verdad y la vida, aquel por el cual podemos llegar a ti. El único camino por el cual podemos llegar a ti, Señor. Pido que obres en cada uno de nuestros corazones y que nos transformes para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.